del ejemplo 8.8 del mismo libro cumpla con las especificaciones de edad, que vendría a ser la distorsión armónica. Aquí tenemos el ejemplo 8.8, el esquema del puente convertidor de onda completa que estamos trabajando en este tema. Seguidamente hemos extraído los datos del ejemplo 8.8 y comenzamos con los cálculos realizados. Primeramente tenemos la velocidad angular de la tensión, 376.991 radianes por segundo, el periodo de onda senoidal alternada, 0.017 segundos, el valor máximo de tensión de salida, 106.066 voltios, el factor de modulación de amplitud o índice de modulación, 0.707, la impedancia de la fundamental, 25.605 ohmios, la amplitud de corriente de carga, 4.142 amperios. Ahora, tomando en consideración que los armónicos de la corriente no debe superar el 10%, entonces obtenemos un valor de TH de la corriente igual a 0.293 amperios. Seguidamente obtenemos la amplitud del armónico de corriente a la frecuencia de la portadora, que vendría a ser 0.414 amperios. Ahora seleccionamos un armónico normalizado de tensión, para lo cual hacemos uso de la tabla 8.3 del libro y tomamos como referencia el índice de modulación obtenido anteriormente. Con dicho dato seleccionamos el armónico normalizado de tensión igual a 0.92. Con dicho valor hallamos la amplitud de la tensión igual a 138 voltios, así como también la impedancia de 333.147 ohmios. Ahora, la frecuencia de portadora debe ser más grande que la resistencia de carga, entonces supondremos que la impedancia de la frecuencia de portadora es una reactancia completamente inductiva. Por lo tanto, para que la impedancia sea mayor que 333.147 ohmios, entonces la relación de frecuencia debe ser igual a 14.728. Redondeando este valor nos daría 15 y utilizando este valor cumpliríamos las especificaciones del diseño. Sin embargo, es más prudente elegir una frecuencia de portadora más elevada para tener la seguridad de que el contenido armónico sea menor del 10%, por lo cual seleccionamos el siguiente número entero impar, que vendría a ser 17. Con dicho valor obtenemos la frecuencia portadora, que vendría a ser 1.02 kHz. Y por último tenemos los valores de las inductancias. En la parte derecha tenemos el esquemático del inversor con una fuente en continua de 150 voltios, una resistencia de carga de 12 ohmios, un inductor de 60 milihenrios y 4 IGBTs en paralelo, funcionando de forma pareja, 1, 2 y 3 y 4. Por el lado derecho tenemos la etapa de control y tenemos el voltaje modulador, que es una onda sinusoidal con una amplitud de pico de 9.2. Este valor fue obtenido por el índice de modulación a 0.7 que previamente fue calculado, y llevando este valor a la tabla 8.3 del libro de Hart de electrónica y potencia, obtenemos dicho valor a una frecuencia de 60 Hz. Por otro lado, la onda portadora, que es la onda triangular, tenemos que una frecuencia de 1020 Hz. Este valor fue obtenido por la multiplicación de un factor MF por 60, que es una frecuencia de referencia. Este factor MF, valiendo 15, ya cumplíamos especificaciones de diseño, pero en este caso es más prudente elegir una frecuencia portadora más elevada. Ahora, si incrementamos más el factor MF, reduciremos el factor DAT, ¿no?, que es la distorsión armónica total de la corriente, pero a expensas de mayores pérdidas de conmutación. Y ahora ponemos etiquetas en cada una de las etapas de control con sus IGBTs correspondientes, 1 y 2 y 3 y 4. Ahora procedemos a simular el circuito y obtenemos dichas ondas. En azul tenemos el voltaje de la carga y en rojo, en la parte de arriba, tenemos la corriente de la carga. En la parte de abajo, en rojo, tenemos el voltaje modulador y en azul el voltaje de la onda portadora. Vemos que el voltaje portador, de la onda de voltaje portador, una onda triangular con amplitud de 10, y la moduladora una onda sinusoidal. Ahora, y las ondas de tensión y de corriente en la carga también van a ser sinusoidales. Ahora comprobamos los datos que necesitamos, ¿no? Procedemos a
pedirle al software los datos obtenidos, medidos, y vemos que el voltaje en la carga es 72.76 voltios, con referencia a los 75 voltios que nos pide teóricamente, ¿no? Nos acercamos mucho. Y la corriente en la carga, que en la memoria de cálculo fue hallada, que fueron 4.14 y acá nos da 4.40. Nos aproximamos mucho. Ahora vamos a medir el THD a una frecuencia fundamental de 60 y obtenemos que la carga en la corriente es 23% y el voltaje es del 2%. Entonces es elevado, muy elevado el THD de corriente en carga, y por otro lado es muy bajo, o sea, muy bueno el THD